Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:13 en la mañana, seguimos. ¿Cuáles son las connotaciones de este fallo extraño? Si digamos, de lo que se sabe, de lo que se ha visto, termina siendo un fallo extraño. El TAS nos sanciona, pero no nos sanciona. O sea, por un lado hay el retiro anticipado de 3 puntos. O sea, Ecuador comenzará la carrera rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 con 3 puntos menos. Es eliminatoria. Tiene que pagar 100,000 francos suizos, por encima de los $100,000 a Perú y a Chile, a sus abogados. Pero por otro lado, no sanciona a Byron Castillo y tampoco impide que Ecuador participe en la Copa del Mundo. Acudamos al especialista, el jurista Santiago Barragán está con nosotros. Él es especialista en Derecho Deportivo. Además, desde enero será parte justamente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del directorio del Ecuafútbol. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo estás, llamado Fabricio? Un gusto, muchas gracias por la invitación y saludos a la red de audiencia. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, doctor, me imagino que ya 2 días después tenemos mayor claridad sobre el contenido del fallo o todavía tenemos dudas. Claridad absoluta se tendrá únicamente cuando envíen la resolución motivada, que y es todavía la no lo resolución hacen. ampliada con la exposición de criterios que aún no ha llegado al país. Ya se solicitó, pero aún no ha llegado a las partes, porque tiene que ser conocido a todas las partes para poder nosotros determinar con claridad cuál fue el criterio que utilizaron para emitir este fallo ambiguo y hasta contradictorio, ¿no? que nos dice y se desdice, porque como usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, se sanciona a Ecuador, pero no se sanciona con lo que solicitaba el aparentemente afectado, que en este caso era la Asociación de Fútbol Chileno. Se deja a salvo al jugador considerando que no era parte procesal. Sin embargo, todo el fallo le afecta directamente al jugador. O sea, me están diciendo, yo quisiera entender que esto es una suerte de un fallo político, digamos, hasta algo con tintes tal vez de manejar con diplomacia, ¿no? Las cosas y quedar bien con todo el mundo. Una salida salomónica, pues, se algo podría pensar. salomónica, porque técnico jurídico no tiene mayor argumento. A ver, pero yo quiero entender, ¿termina el fallo dándole, el TAS termina dándole la razón a Chile y a Perú? En parte, no en todo. No, en parte porque dice se utilizó un documento, dice la Federación habría utilizado un documento falso. Pero si yo utilizo un documento o datos falsos, mi documento pasaporte, que es el que me habilita a ser ciudadano ecuatoriano y a jugar el Mundial, debería también ser errado, ¿o no es así? O sea, automáticamente nos hace colegir todo que sería así. Pero si no, el pasaporte sí es verdadero y el pasaporte está bien. ¿De qué estamos hablando? Si el pasaporte está bien, pero tiene información falsa. Entonces, el pasaporte está bien, pero yo puedo poner que un ciudadano nació en cualquier otra parte del mundo y es ecuatoriano y tiene un pasaporte ecuatoriano. No tiene razón de ser. Luego, en los artículos de FIFA para sancionar cualquier situación de alguna alineación indebida o de, en este caso, lo que ellos reclamaban, que el jugador no era elegible, las sanciones son para la competición en la que se desarrolló, no para competiciones futuras. Que son las eliminatorias. Por supuesto. Y por eso le restan los 3 Ponen puntos una competición futura, en la próxima eliminatoria. que no tiene tampoco mayor sentido. Pero ya se había acabado la eliminatoria, entonces, ¿cómo se podía sancionar ahí? Han hecho varias cosas en el TAS, ¿no? Y ahí históricamente nos dicen, el TAS no es un ente todopoderoso, se ha equivocado y se ha equivocado más de una vez, en más de una ocasión. Son personas, es un tribunal, que ojo, es el Tribunal Arbitral del Deporte única y exclusivamente del deporte. Quienes se someten al TAS son el Comité Olímpico Internacional con todas sus federaciones asociadas y obviamente la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA. Pero esa es su competencia exclusiva. No tiene competencia para dirimir sobre la nacionalidad o sobre la identidad de un jugador, que eso es competencia propia de los estados. Ahora, es importante lo que acaba de decir, ¿por qué razón? Y ahí quiero su criterio, porque hay que recordar que el técnico Alfaro convoca a Byron Castillo una vez que es inscrito o registrado en el registro civil, y el registro civil ejecuta esa inscripción en atención a una sentencia constitucional emitida por la justicia ordinaria del Ecuador. Así es. ¿Cómo se puede entender esto? Es decir, finalmente el Ecuafútbol, uno entendería, el Ecuafútbol lo que hace es echar mano de un jugador que según la cédula es ecuatoriano
Y según esa cédula, es ecuatoriano porque además el más alto tribunal de justicia ecuatoriana, que es la Corte Constitucional, señala que es ecuatoriano. ¿Cómo se entiende eso, doctor? Justamente los criterios de elegibilidad del jugador se cumplieron. Había una investigación en proceso. Mientras se desarrolla esta investigación, el técnico Alfaro y la selección a nivel administrativo toman la precaución de no convocarlo. Se emite un fallo judicial de autoridad competente, ahí sí, y es una autoridad competente nacional. La justicia y le constitucional ordena al registro civil que inscriba y que otorgue los papeles de ciudadano ecuatoriano al señor Byron Castillo. Así procede, porque con el pasar del tiempo esa sentencia se convierte en una sentencia ejecutoriada, en firme, y ya es lo que queda sentado. Ayer escuché ya declaraciones del director nacional del registro civil que rechazaba el fallo, porque evidentemente, vuelvo y repito, el TAS no tiene competencia para determinar la nacionalidad de un jugador o su identidad. Entonces, ¿cómo pueden determinar que existe falsedad documental? No es algo que a ellos les corresponda. De hecho, ya si es que hubiera existido alguna situación por subsanar, todo fue ya corregido en las instancias correspondientes a nivel nacional. Estas instancias correspondientes, o sea, es esta, podríamos decir, autodeterminación jurídica de la que goza el Ecuador y de la que gozan todos los estados, no tiene por qué verse afectada con una resolución deportiva y que tiene que ser 100% deportiva lo que emite el TAS. De ahí que el fallo no guarda coherencia técnico-jurídica, sino más bien, como le decía, para mí es una suerte de quedar bien con todo. Es un fallo que no se circunscribe al ámbito no deportivo. tocó al Mundial. Es que, mire, no afectó al Mundial porque va a participar quien en la cancha se ganó el derecho, que es Ecuador. Digo que el jugador aparentemente podría jugar. ¿Y por qué digo aparentemente? Es porque en la nota de prensa que envía luego el TAS dice el jugador Byron Castillo era elegible, entonces no cometió una infracción. O sea, imagínense, también dice, el jugador no comete infracción porque el jugador era elegible. Pero lo sanciona el jugador. Pero lo sanciona. O sea, pues son todas las contradicciones que hay. Y ahí viene algo ya gramatical que debemos analizar aquí. Si nos dice era elegible, pues está hablando en tiempo pasado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no es elegible? ¿Que ya no será elegible? Entonces, todos los problemas que causan al jugador, al entorno del jugador, luego habrá que ver qué pasa en su club. O sea, es un fallo en el León de México. No midieron las consecuencias de lo que podía pasar. Simplemente fue, cuidemos el Mundial se desarrolla sin problema, participan los que tienen que participar, vamos a resarcir de alguna manera a quien se siente afectado, que es la Asociación de Fútbol Chileno, con una valoración económica, con los pagos de costas, que es algo común en el derecho. O sea, eso no debe asustarnos y de hecho los valores no son los que seguramente cobró Eduardo Carleso a la Asociación de Fútbol Chileno. Sin duda alguna tendrá varios ceros más lo que él les facturó. Pero, todo lo que nos hace ver es que quisieron dar a 11 días, a 10 días de que se desarrolle el Mundial, dejar todo cerrado para que no quede tela de duda en este caso y que no se ensucie o que no se entrampe el Mundial. El problema es que me parece que no se logra ese objetivo porque se emite el fallo y lo que nos deja es más dudas, como usted bien está planteando. O sea, no entendemos cuál es el fondo del fallo, cuáles son las consideraciones, porque no han sido notificados con el contenido completo de ese dictamen. Así es, y sobre todo como país, como federación, deja situaciones en tela de duda, que en realidad, como se citó anteriormente, no hay por qué existir aquí alguna duda. No hay que decir quién falsificó los documentos. He escuchado un montón de cosas y no es así. Partamos del hecho de que no fue convocado mientras no se solventó en la justicia ordinaria la condición de ciudadanía de Byron Castillo. Entonces, se cumplieron los procesos y los pasos administrativos para que el jugador pueda ser elegible. Y ahora el TAS nos sigue diciendo que sería elegible, pero ya nos dejó con una situación gramatical que nos hace pensar que debemos tomar los recaudos respectivos, en este caso, hacer las consultas a la Federación Internacional de Fútbol Asociado para que no vaya a haber consecuencias en este Mundial. Luego de eso, sí van a haber un montón de consecuencias futuras. Entonces hay que analizar el fallo y hay que ver qué situaciones se pueden plantear. Yo particularmente consideraría que puede enmarcarse dentro de una de las situaciones que ameritan para que el fallo sea nulo, y quien puede decretar la nulidad de este laudo arbitral es únicamente el Tribunal Federal Suizo. Hay situaciones especiales en las que el Tribunal Suizo interfiere, por supuesto.
¿Qué tipo de Pero situaciones? hay que ¿En qué buscar. instancia? Generalmente son cuando hay violaciones procesales o violaciones a los derechos fundamentales humanos de la persona. Pero el fallo del TAS es inapelable y de última instancia. Es inapelable y de última instancia en el aspecto deportivo. Pero si existieron situaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales o el debido proceso, se puede recurrir al Tribunal Federal Suizo. ¿Han habido casos? Por supuesto que han habido casos. Tenemos hoy 2 casos sonados. Ya hubo en un mundial. Paulo Guerrero, ustedes recordarán, fue sancionado por FIFA, se ratificó la sanción en el TAS, pero el Tribunal Federal Suizo le levantó y le permitió jugar. Y jugó el Mundial. Y jugó el mundial. Tenemos el caso del nadador que compitió con Michael Phelps, nadador chino, Xinping me parece que era el nombre, que destruyó la prueba, la contraprueba de doping, pero él logró demostrar, por ejemplo, que uno de los árbitros aparentemente no tenía la imparcialidad del caso para resolver y su sentencia se redujo a 4 años. La sentencia que estaba impuesta por la Federación Internacional de Natación. Y así una serie de casos que el Tribunal Federal Suizo los ha revisado por ser procedente. Entonces hay que buscar la forma de enmarcar y de llevar hacia esta situación para desvanecer lo que ha hecho hoy el TAS. De todas maneras, hay que esperar la resolución motivada y procurar entender de alguna manera qué los llevó a tomar esta decisión, que es desde todo punto de vista ambigua y contradictoria, ¿no? Cuando se registra, digamos, el proceso de inscripción que termina desembocando en un tema hasta jurídico, por eso se pronuncia la justicia constitucional, ¿la Ecuafútbol tuvo algo que ver con ese proceso? ¿O la Ecuafútbol nunca tuvo ninguna participación en el proceso previo a la inscripción de Byron Castillo en registro civil? Miren, el jugador hace procesos de selección juvenil. El jugador juega en el fútbol profesional. Luego, cuando encuentran una aparente inconsistencia en uno de los equipos en el que milito, ellos solicitan que se abra una investigación. Cuando se abre esta investigación, ahí es que se revisan todos los documentos para determinar la nacionalidad del jugador. Posteriormente, cuando se requiere a una autoridad competente, a un juez, este juez dice, todo lo demostrado, todo lo que se ha presentado aquí, me hace a mí llevar a determinar, administrando justicia, que el señor Byron Castillo es ecuatoriano. Y ordena a la Dirección Nacional de Registro Civil, se lo inscriba como tal, se enmienden las observaciones, porque existían observaciones sobre el ciudadano Byron Castillo. Se enmienden todas las observaciones, se ratifique la fecha y lugar de nacimiento y se otorguen los documentos de ciudadano nacional, cédula y pasaporte. Entonces, con eso quedó completamente subsanado. Con esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le dice al técnico Alfaro, ahora ya es convocable. Porque no tiene ningún problema pendiente, ya no tiene las observaciones, porque un juez ha ordenado y el registro civil ha acatado la orden, que podían haber apelado, podían haberla revisado, pero no, se acató la orden, la sentencia quedó en firme, la sentencia se ejecutorió y el ciudadano Byron Castillo es ecuatoriano. O sea, llegar ya más allá o pretender irnos más atrás, creo yo que es hilar muy fino. O sea, vamos a lo real. Es ecuatoriano. Ya hay una autoridad que dijo que es ecuatoriano, independientemente de lo que podamos nosotros pensar, particularmente cualquier persona, o independientemente de cómo se resarcieron esas observaciones, cómo se eliminaron esas observaciones. Es un ciudadano ecuatoriano, cumplió con los requisitos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol cumplió a cabalidad con el proceso para que sea elegible y por lo tanto no amerita ninguna sanción. Ahora bien, ¿cuánto tiempo más o menos se demora el TAS para notificar a las partes y que tengan el contenido completo del fallo? Debería ser en esta semana. O sea, generalmente ellos se demoran, emiten ahora el laudo simplificado, podríamos decirlo, la resolución, que es la parte resolutiva, y luego ya los considerandos y el cómo llegaron a esto deberían estarlo entregando hasta el viernes. Ya se solicitó. Claro, yo le hago esperamos que se haga ya en estos días. Yo le hago esta pregunta porque entiendo que hasta el 14 de noviembre de todas las selecciones tienen que presentar la lista de sus 26 jugadores para la Copa del Mundo. El día lunes se está emitiendo la convocatoria. Yo me imagino que dependiendo de eso, ese debe ser uno de los elementos a través de los cuales la federación resuelva o no si conviene o no convocar a Byron Castillo a la Copa del Mundo. Sí, miren, ayer ya ha dado declaraciones el abogado Carlos Mansur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y justamente comentó que se están realizando las consultas pertinentes a FIFA, que es algo que ya lo habíamos mencionado,
para saber si es que no hay problema con la convocatoria de Byron Castillo. Evidentemente no se va a dejar nada al azar, no se puede poner en riesgo la participación de la selección y se tomarán las precauciones del caso. Pero eso no borra el hecho de que se está perjudicando a una persona, o se podría perjudicar a una persona, a un jugador de fútbol ciudadano ecuatoriano, porque así lo dice la ley. El problema es que también me pongo a pensar, ¿no? Si es que finalmente lo convocan con lo que usted señala, Byron Castillo es ecuatoriano, el TAS señala que era elegible, uno ahí tiene esa duda si era o sigue siendo elegible, pero lo convocan, juega la Copa del Mundo, resulta que lo ponen de titular. Mañana pasado, como lo hicieron en Chile y Perú, podría presentar algún tipo de recurso Qatar, Países Bajos o Senegal, que están con Ecuador en el grupo A de la Copa del Mundo. Miren, en derechos... Yo hablo del presidente, ¿no? A eso me refiero. Sí, justamente por eso es que hay que tener una consulta y con esa respuesta ya proceder. El fallo eminentemente no tiene coherencia. No tiene coherencia porque nos dice, sí era elegible, pero igual se equivocaron. O sea, ¿cómo? Si era elegible, ¿dónde está? Yo tengo la misma sensación. ¿Dónde está mi infracción? No. Sí, pero no. ¿Dónde está mi infracción? Entonces resulta una suerte de cantinflesca, ¿no? En determinado momento. Y luego digo, el pasaporte está bien, pero la información no. Entonces, por favor, ¿dónde está la claridad de esto? Y luego lo que ya señalamos, que para mí es lo más contundente, que es la competencia del TAS. El TAS no es competente para resolver sobre la nacionalidad o la identidad de un jugador. Y menos es competente para observar una decisión de autoridad judicial nacional y del Ejecutivo, porque la Dirección General del Registro Civil termina también siendo parte del Ejecutivo. Entonces tenemos dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, que se han pronunciado y han dicho que el jugador es ecuatoriano. Y se supone que las decisiones de la justicia deportiva no deberían afectar a decisiones de la justicia ordinaria de los países en el ejercicio de la independencia y de su autonomía. De la autonomía, de la autodeterminación, de los pueblos. Es lógico, no hay que ser abogado para tener claro, esa interpretación. Es mucho más amplia, ¿no? No es solo el decir nuestra independencia y nuestra soberanía, no es solo a nivel territorial. Es en todo, es en situaciones jurídicas, es en poder determinar nuestras leyes, es en poder mantener nuestra cultura, nuestras tradiciones, es en todo, porque es nuestro territorio nacional. Y nadie más puede intervenir en esas situaciones. No estamos hablando de que es un ciudadano, comunitario, ¿no? Y que tiene varias nacionalidades. O sea, como pasa en Europa, ¿no? Como podría pasar en Europa, y que tal vez ahí la comunidad europea, que tampoco sería el TAS. Imagínense a dónde llegamos. Tampoco sería el TAS el competente, sino la comunidad europea. O sea, no tiene ninguna razón de ser esta situación. Claro, se montó un circo enorme, hicieron un show mediático, las federaciones, primero de Chile, a la cual luego se sumó la Asociación Peruana de Fútbol. Pero evidentemente estas cosas hay que ganarlas en la cancha y procurar que se diriman de esa manera. Y luego a nivel administrativo todo fue cubierto, a nivel legal se ha hecho las cosas como deben hacerse, pero hay veces que los fallos, que las resoluciones o los laudos arbitrales, como en este caso, se emiten tirado de los cabezos o con otros intereses. Con que yo creería, como lo mencioné, el interés de a tan pocos días de que se inicie el Mundial, no ensuciar la participación de nadie, que todo el mundo esté, entre comillas, contento, porque los unos obtuvieron una sanción, los otros igual participan y todos estamos felices, lo cual no es así, porque no fueron más allá a analizar las consecuencias, que es un poco lo que hemos observado en estos minutos. Correcto. Le agradezco por haber venido, doctor, y por habernos explicado su criterio desde su condición de jurista especializado en materia deportiva sobre el fallo del TAS. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias, estimado Fabricio, y siempre gracias. A la orden. Muy gentil. Gracias al doctor Santiago Barragán, jurista especializado en Derecho Deportivo, quien además desde enero será parte del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Explicación netamente en Derecho que nos ha presentado nuestro invitado sobre el caso de Byron Castillo y la última resolución del TAS. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.